Última parte del último tema de la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, en el que vamos a analizar el devenir de Asia y África después del final de la Guerra Fría. Vamos allá. Aquí tenemos nuestra portada, que como su nombre indica, pues vamos a ver cómo ha evolucionado Asia y África en esta época. Comenzamos con China, con el gran gigante asiático de hoy en día. Lo dejamos con las reformas de Deng Xiaoping que han continuado hasta nuestros días, puesto que líderes como los que veis en la foto, Hu Jintao y el más reciente, el actual líder de China, Xi Jinping, han sido continuadores de las reformas de Deng, en realidad. En estas reformas el Estado chino ha reconocido que no es un Estado comunista, que no ha llegado a ese punto del desarrollo de la teoría marxista. Ellos definen su economía como economía de mercado orientada al socialismo. Sí que existe economía planificada, pero sí que existen muchos elementos de economía de mercado gracias a la introducción de muchas empresas occidentales que operan en China con unas condiciones que pone el gobierno chino. Siguen los planes de economía planificada, como digo, y ha habido un esfuerzo del Partido Comunista en los últimos tiempos por acabar con la corrupción, que vimos que fue un factor de implosión de la economía socialista de la Unión Soviética y que está intentando atajarse en el caso de la economía china. ¿Cómo funcionan un poco las reformas y el intentar casar la economía de mercado con esos elementos socialistas? Para empezar, las empresas occidentales están viniendo a fabricar a China, están deslocalizando su producción debido a que los costes son mucho más baratos, incluidos los costes que le pagan a los trabajadores, ¿no? Se paga mucho menos a trabajadores en China, o se pagaba, que lo que se paga a un trabajador de Occidente. Así que las empresas llegan a China, pero el gobierno les obliga a operar con trabajadores de China, con empresas de China, e incluso asociándose con empresas locales, que algunas pueden ser públicas o pueden ser privadas, pero autóctonas. A cambio de ese operar con empresas occidentales, las empresas chinas están copiando, asimilando, y además este es legítimo que está en los contratos de colaboración, la tecnología y el desarrollo de las empresas occidentales. De forma que se ha producido un traspaso de tecnología, una transferencia de tecnología entre las empresas occidentales que estaban muchísimo más avanzadas que las chinas y las chinas autóctonas. Y ya no están tan separadas, ya no hay tanta diferencia de tecnología, incluso China, a partir de lo que ha aprendido las empresas occidentales, está construyendo sobre ese conocimiento e incluso superándoles en nivel de conocimiento, ¿no? Como consecuencia de todo ello y de estas reformas, China se ha convertido en la segunda economía mundial desde 2010, solamente superada por Estados Unidos, y ese margen se está estrechando. La estructura social del país ha cambiado, se ha desarrollado una clase media que además poco a poco ha ido mejorando el nivel de vida, de la clase media en especial, pero de toda la población en general, después de una generación muy precarizada, después de esa generación de fábrica del mundo que está trabajando en las fábricas, sobre todo fabricando para empresas occidentales, que tenía unas condiciones y unos sueldos bastante pobres, pero poco a poco se va mejorando el nivel de vida, esa generación casi perdida, muy precarizada, pues ha visto cómo ellos al final de su carrera laboral y sus hijos y sus descendientes están mejorando el nivel de vida, pero persiste el contraste entre el desarrollo de las ciudades y de las áreas rurales. Y estamos en ese punto. Las demandas aperturistas que hace el desarrollo de la clase media, pues las está atajando el Partido Comunista Chino con muchas concesiones económicas que no cuestionan el sistema político y también con ese combate de la corrupción que habíamos dicho. Con lo cual, ahora mismo el nivel de aceptación del régimen del Partido Comunista Chino, en general en China, es bastante elevado, ¿no? La India es el país con mucho desarrollo tecnológico al estilo de China. De hecho, los dos, India y China, forman parte de los llamados BRICS, ¿no? Las economías emergentes del planeta. BRICS son las siglas de Brasil, Rusia, India, China, y hay quien pone la S de BRICS con la S de Sudáfrica también, ¿no? Son como digo, las economías emergentes en el planeta hoy en día. En gran parte, la India es un país BRIC por el desarrollo de su sector tecnológico, mucho desarrollo informático y muchos ingenieros informáticos muy apreciados a nivel mundial en la India. ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrenta la India? Persisten los contrastes sociales, hay una clase media emergente gracias al sector tecnológico, pero hay una multitud de personas que viven en la miseria y ese contraste no se ha cerrado todavía. En la India pervive todavía el sistema de castas, esto es que por motivos tradicionales y religiosos, cuando naces en el sistema tradicional de la India, te asignan a un grupo por nacimiento nada más. Si tu familia pertenecía a una de estas castas, pues tú también vas a pertenecer, lo cual impide el desarrollo en algunos casos. Hay una casta
que es la de los intocables, que está muy marginada y apartada de muchos, pues ya no puestos de trabajo, sino situaciones sociales, y aunque el gobierno democrático de la India lo intenta combatir, pues a nivel tradicional las castas perviven. Y también su enfrentamiento con Pakistán. Tanto Pakistán como la India tienen armas nucleares, y tanto Pakistán como la India se cuestionan esta región en naranja en el mapa, la región de Cachemira. Y Cachemira es un foco constante de conflictos entre los dos países que se intenta que no escale nunca, puesto que como los dos tienen armas, si escalara sería un desastre. En cuanto a Japón, Japón ha sido la gran economía mundial de la zona hasta el siglo XX. A finales del siglo XX entra un poco en crisis esto, pero hasta entonces era la segunda potencia económica mundial después de Estados Unidos. En la media década de los 90 del siglo XX hay un estancamiento en este crecimiento económico, lo cual provoca una caída de los precios continuada, lo que llamamos una deflación, lo contrario de inflación, y es sobrepasada por China como segunda potencia, a pesar de que sigue siendo una potencia tecnológica considerable. ¿A qué dificultades se ha enfrentado? Primero, su dependencia energética, tienen pocos recursos energéticos propios, por eso apostaron por la energía nuclear, hasta que un gran tsunami, una gran ola en 2011 destruyó la central eléctrica de Fukushima, provocando un desastre nuclear y haciendo que se paralizara el programa nuclear de Japón e intentando darle la vuelta a su sistema energético hacia otro tipo de energía. Luego está su rivalidad con China. Ambos países están pugnando por controlar el mar de China en lo comercial, y esto ha supuesto incluso una remilitarización de Japón inédita desde la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos la península de Corea, cuya división, que en Corea ya dos estados en vez de uno, como tradicionalmente lo había habido hasta la Guerra Mundial, es uno de los vestigios de la Guerra Fría. Persiste la República de Corea, mal llamada Corea del Sur, que desde 1970 se ha convertido en uno de los países más industrializados del mundo, líder mundial en construcción naval y siderurgia, y con algunas multinacionales como Samsung, LG, Hyundai, Kia, que son surcoreanas, y que su crecimiento pues tira del carro del país desde el desarrollo económico y tecnológico de todo el estado. En el norte tenemos la República Democrática Popular de Corea, mal llamada Corea del Norte, una dictadura comunista que tenemos que llamar hereditaria, puesto que el primer dictador comunista que tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial le sucedió a su hijo y actualmente está en el poder su nieto, Kim Jong-un. El Corea del Norte tiene su propia vía al socialismo, igual que la tuvo China con el maoísmo, pues tenemos o Rusia con el leninismo, tenemos la vía Juche, que es la vía propia coreana hacia el socialismo. Las condiciones de vida de Corea del Norte, en parte por su aislamiento, en parte por no tener mucho suelo cultivable y en parte por su escaso desarrollo industrial, pues son unas condiciones de vida muy inferiores a las de sus vecinos del sur. Además hay que añadir que Corea del Norte posee armas nucleares, lo cual pues le convierte en un foco de, si no de conflicto, sí de inestabilidad, ¿no? O sea, nadie quiere ir a un conflicto con Corea del Norte por esto. En 2018 se produjo esta foto que veis de el líder de Corea del Sur y el líder de Corea del Norte cruzando juntos la frontera. Desde entonces ha habido un acercamiento entre los dos países y aunque por la diferencia de regímenes económicos y políticos es muy difícil pensar a medio plazo en una reunificación, pues sí que dan pasos para que los coreanos del norte y los coreanos del sur pues sientan que pertenecen a un mismo país, como es el deseo secreto y antiguo de ambos países, ¿no? En 2010, a partir de este año sí que han vuelto a desfilar en algunos Juegos Olímpicos con una misma bandera, ¿no? Vamos ya con lo que está pasando en el continente africano, con el más pobre del planeta. Comenzamos por quizá la potencia política y económica, después de Nigeria, más importante del continente, Sudáfrica. En Sudáfrica había un régimen racista y segregacionista de separación de razas hasta el año 1990. Este régimen se llamaba el Apartheid, en donde los descendientes de los antiguos colonos blancos pues controlaban toda la economía, toda la política del país y marginaban a la mayoría de la población negra. Incluso metieron en la cárcel al líder del principal partido opositor al apartheid, que se llamaba el Partido Congreso Nacional Africano. La persona era Nelson Mandela y estuvo 27 años en la cárcel. Al final, después de sanciones internacionales de mucha presión, pues se libera Mandela de la cárcel, se crea una nueva constitución y se convocan las primeras elecciones libres y multirraciales en 1994. El Congreso Nacional Africano, gracias a la mayoría de la población negra, por fin puede votar y vota en masa para que Nelson Mandela sea el presidente del país. Le sucederá en el poder Thabo Mbeki, del mismo partido, en 1999. Desde entonces se ha convertido en una potencia económica emergente, más en la zona. ¿A qué retos se enfrenta Sudáfrica? Pues sobre todo a redistribuir sus riquezas, ¿no? Porque la mayoría de la población negra sigue en la pobreza, de alguna forma, por las políticas heredadas de la época del apartheid.
y luchar contra la corrupción, pues que está impidiendo este desarrollo. En la zona del Sahel, que es es una región que hay entre los desiertos del norte de África y las sabanas tropicales, pues encontramos toda esta extensión de países que van desde el Océano Atlántico hasta el Cuerno de África, en la cual tenemos varios conflictos. Tenemos problemas de subsistencia por sus difíciles condiciones medioambientales. Tenemos muchísimos conflictos armados, lo cual todo ello provoca catástrofes humanitarias. Cuando no hay hambrunas, hay desplazamiento masivo de refugiados por conflictos armados, con todo lo que ello conlleva. En el caso de Sudán, por ejemplo, este país, que aquí estaba con el mapa antiguo, porque ahora está dividido en dos, Sudán del Norte y Sudán del Sur, tenemos un conflicto de muchos años entre el gobierno musulmán en el norte, en la capital Jartum, contra las zonas del sur que son de mayoría cristiana. En 2003 este conflicto llega a su cenit con Darfur, ¿no? En Darfur, guerrillas árabes se ponen a perseguir ya a la población negra. En 2011, un referéndum celebrado en el sur hace que el 99% de la población de Sudán del Sur vote separarse del resto del norte y se convierten pues, en el país más joven de la Tierra, Sudán del Sur ahora mismo. También en esta zona hemos tenido varios conflictos de fundamentalismo islámico. En el norte del Sahel, en lo que ya podríamos llamar la región del Magreb, Marruecos, Túnez, Argelia, para entendernos, opera una rama de Al-Qaeda. Y además en países como Nigeria, Boko Haram, una guerrilla fundamentalista islámica, pues ha ocupado zonas del territorio, convirtiéndose casi en un estado paralelo, haciendo esclavas sexuales a muchas niñas de la zona, convirtiendo en niños soldado a muchos de los infantes de la zona y siendo un problema para las autoridades locales y a nivel humanitario muy serio. Después tenemos África Ecuatorial, ¿no? Los países que estarían al sur del Sahel. Esta es una de las zonas más subdesarrolladas del planeta en la cual encontramos ejemplos de todo su desarrollo en todas sus facetas. Hambre, enfermedad, exclusión social, una violencia extrema que llevó a su punto más álgido en la década de los 90 del siglo XX y una inestabilidad política. Perviven dictaduras como la República del Congo en Zimbabue o democracias muy frágiles como la de Kenia, en donde cada vez que hay elecciones están al borde de la guerra civil. Ruanda, por ejemplo, este país entre Kenia y la República del Congo, sufrió una guerra civil tremenda entre las dos etnias principales del país, los Hutus y los Tutsis. En el 94 fue una guerra civil en la cual se produjeron más de 800.000 muertos. Desapareció el 75% de la etnia Tutsi de la zona. Cuando los Tutsis contraatacaron y ocuparon la capital, provocaron la huida masiva de Hutus que se refugiaron en el campo de Goma, ¿no? Pues aquí tenemos una foto de uno de los éxodos que provocó la guerra en Ruanda. En el Congo se dieron dos guerras. En el 96, una guerra civil acabó con la presidencia de Mobutu Sese Seko, que llevaba gobernando desde los años 50, desde que desapareció prácticamente el antiguo Congo belga después del gobierno muy breve de Lumumba. El Mobutu le había cambiado el nombre al país por el de Zaire, pero cuando le derrocó su opositor Kabila, después de décadas de gobierno, este le cambió el nombre a República Democrática del Congo. Hubo otra sangrienta guerra civil entre el 98 y 2003, con 4 millones de personas muertas, que se solucionó gracias a los acuerdos de Pretoria que propuso Sudáfrica. Pues también prueba del papel de Sudáfrica como líder regional. Os recomiendo dos películas, una sobre el genocidio de Ruanda, pero con una historia muy buena que hubo detrás de él, la del Hotel Ruanda, y una de cómo Nelson Mandela, después de acceder a la presidencia de Sudáfrica, después de décadas de encarcelamiento, pues intentó y hizo un esfuerzo para que la división racial no acabara con el país, ¿no? Para que intentar curar las heridas en vez de tener un ánimo revanchista. Es una historia que cristalizó con la Copa Mundial de Rugby celebrada en Sudáfrica a finales de los 90. La película se llama Invictus. Pues hasta aquí esta última parte del tema. Espero que os haya parecido interesante y seguimos.